darle la palabra a Héctor, el gringo Amichetti. Él es el secretario de la Federación Gráfica Bonaerense. Héctor, ¿nos escuchás? Buenos días a todos, todas. Gracias por la invitación. Yo intervengo desde la perspectiva de un sindicato, que es una organización de trabajadores. Justamente un día, como se dijo acá, en que se conmemoran y se recuerdan los 65 años de una jornada trágica que terminó con un gobierno que tenía eje en el trabajo y sobre todo en la dignidad del trabajo, en pleno empleo y la dignidad del trabajo. Y como movimiento obrero nos tocó el desafío de resistir a partir de ese momento, con una concepción que me parece central cuando hablamos de proyecto de nación, es decir, la resistencia de la clase trabajadora en Argentina, organizada a través de los sindicatos, tuvo un eje que fue el eje programático. Yo creo que eso es central. Es decir, que las organizaciones de los trabajadores, producto de aquel proyecto que generó trabajo y dignidad, entendieron que su suerte, la suerte de la justicia social, estaba plenamente ligada a un proyecto de país. Por eso surgieron, en momentos muy difíciles y casi en la clandestinidad, yo diría, la mayor parte del tiempo, por la proscripción, los programas de la Falda, Huerta Grande, CGT de los argentinos, y una proyección inclusive que se dio hacia los periodos donde recuperamos la democracia, pero no recuperamos aquel poder que tenían las organizaciones del pueblo en el 83, después de la dictadura, que creo que marca un hito central en cuanto a la destrucción del trabajo, de la industria nacional. También en democracia la clase trabajadora tuvo un eje programático, como fue el programa de 26 puntos de la CGT que condució Baldini, y que en el punto número 1 de aquellos 26 planteaba claramente que era necesaria la moratoria de la deuda externa para buscar los recursos a la reactivación económica, al desarrollo pleno del país, tanto económico como social. Bueno, ¿por qué quiero traer a colación esto? Porque es fundamental reafirmar esa concepción desde los trabajadores. En la característica que tiene hoy la clase trabajadora argentina, incorporando indudablemente una realidad nueva, que es la economía popular. Pero todo eso debemos reafirmar una línea histórica, que es la línea programática. Es decir, me parece que es muy importante, es un desafío muy grande, y nosotros lo planteamos permanentemente hacia el seno de la CGT, la necesidad de que una central de trabajadores agrupe hoy la característica que tiene la clase trabajadora argentina. Trabajadores en relación de dependencia, trabajadores cooperativizados, trabajadores de la economía popular. Ese movimiento trabajador argentino debe ser el eje vertebrador de un gran frente nacional absolutamente necesario. Aquí, cuando se plantea la seguridad social y se garantiza con trabajo, yo creo que muy claramente se habla de las tensiones entre proyecto y antiproyecto, entre integración nacional y disolución. Y trayéndolo a estos días, yo pondría de que precisamente nosotros tenemos que tener el eje, desafiar esa idea del antiproyecto, que tal vez podríamos reflejarla en lo que fue hace pocas semanas el documento de la Asociación Empresaria Argentina, donde frente a la situación de reactivación económica, ellos dicen que el camino más eficaz para generar empleo es movilizar plenamente las energías del sector privado, invertir y conquistar mercados externos, y luego de hablar de que es muy importante el respeto a las instituciones, y hablan de la independencia judicial, y hablan de la libertad de expresión, ellos plantean la defensa de la propiedad privada y ponen eje en evitar el control de precios, por ejemplo, y el congelamiento de tarifas, impuestos confiscatorios hablan, ¿no? Es decir, ese es el antiproyecto. Porque esos sectores, no es casualidad que hoy manejen todos los factores que pueden impedir que desarrollemos nuestro proyecto. ¿Quiénes están allí? Están el Citi y el Santander. Están los medios de comunicación, por eso hablan de la libertad de expresión. Está Clarín y La Nación, en la EA. Están los grandes exportadores como Techín, y están, por ejemplo,
los que están en los agronegocios y en la producción de alimentos a través de los oligopolios y los monopolios. Es decir, están los que controlan la economía. Por eso yo creo que centralmente cuando hablamos de proyecto nacional, tenemos que contraponerlo a estos factores de poder que con el paso de los años han ido concretando lo que yo diría es la soberanía de las corporaciones para desplazar la soberanía nacional. Y este es el desafío central al que nosotros estamos expuestos. Es imposible, digamos, que una nación sea soberana si no controla su economía. Por eso para nosotros es central reafirmar esa línea histórica de proyecto nacional con eje en los trabajadores, pero centralmente contraponerlo a esa realidad que tenemos allí. Si nosotros no discutimos las cuestiones de fondo de cómo recuperamos el control, por ejemplo, del sistema financiero, si el sistema financiero sigue sirviendo a la especulación o solamente desde el punto de vista crediticio va a apoyar lo que piden estos sectores, que es crédito para poder exportar, que le pongan menos impuestos, que es precisamente todo lo contrario a lo que necesitamos para un proyecto nacional exitoso que dé satisfacción y que genere trabajo, que es poner el sistema financiero al servicio de la producción, al servicio del crédito, al consumo y a la producción fundamentalmente. Entonces, yo quiero centralizarlo allí. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de un proyecto que tiene como articulador al Estado. El Estado debe estar allí como regulando la economía, es decir, es imposible que nosotros podamos generar redistribución y volcar hacia los sectores productivos si el Estado no interviene en el comercio exterior. Si un puñado de multinacionales son las que concentran una integración lineal que va desde las explotaciones de las concentradas del campo, los agronegocios, hasta el control de los puertos y la exportación, y todo el mundo reconocemos que subfacturan, pero no tenemos un Estado que sea capaz de intervenir allí y cortar eso. Y tal vez no sea hoy posible un IAPE, pero sí la intervención del Estado de la manera que tenga que ser hoy en día. Cuando hablamos de Vicentín sale el antiproyecto al hablar de que estamos avasallando la propiedad privada y todo lo demás, por más que sea una empresa estafadora. Por lo tanto, yo creo central poner el eje que cuando hablamos de construcción del trabajo, primero tenemos que estar todos integrados en la idea de un proyecto de país con características federales, con características de desarrollo integral, no solamente concentrado, porque es lo que tenemos que romper, esta idea de llevar, digamos, de potenciar la producción al campo, pero no a través de la concentración económica, sino la de diversificación de las chacras mixtas, de las ciudades en el interior que se creen. Por supuesto que ese proyecto es el que tiene que unirnos. Y bueno, nosotros teníamos como eje, si recordamos también volviendo a la historia, el segundo plan quinquenal, teníamos como eje que la organización del pueblo era uno de los primeros capítulos y el trabajo el segundo. Entonces aquí yo creo que realmente nosotros, para la definición de ese proyecto de país, tenemos que reconstruir esa alianza que ellos han ido fragmentando, que necesitan claramente que sea débil, que es la alianza de los sectores productivos, la alianza de los sectores nacionales. Para eso estamos trabajando firmemente en la reconstrucción de esa alianza estratégica, la producción y el trabajo, poniendo eje en la intervención del Estado como regulador y controlador y planificador y fundamentalmente en la defensa del mercado interno. Ayer estos grupos del antiproyecto fogoneaban a través de los medios de comunicación que se va a Falabella, que se puede ir Nike, que se puede ir Walmart. Ahora no decían que paralelamente hay una reactivación del 40% de la industria de la indumentaria, porque ya no les conviene importar la ropa, las remeras y todo lo que viene de afuera. Es decir, si nosotros estamos reactivando industria textil, producto de que Falabella inclusive le estaba pidiendo a los productores textiles nacionales para la próxima temporada de verano las remeras,
Bueno, Falabella se va porque forma parte del anteproyecto de un negocio que significa producir en otro país con mano de obra esclava, importarlo y hacer el negocio acá de la venta en el país para una matriz productiva, para una matriz de consumo que está totalmente cementada en un sector de la sociedad. Héctor, Sí, perdón que te interrumpa, necesitaríamos si podés ir sí. concluyendo. Redondeo, claramente. Yo digo, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de trabajo como seguridad de toda una sociedad, cuando hablamos de lo que sentimos los peronistas, que es que hay una sola clase de hombres y mujeres que es la que trabaja, debemos hablar claramente de que hay una construcción de una alianza nacional de sectores nacionales central, es el Frente Nacional que hay que reconstruir, y hay una confrontación abierta que necesita de un pueblo fuertemente organizado y fuertemente movilizado. De lo contrario, no podremos derrotar al antiproyecto que tanto daño le ha hecho al país y que ha destruido precisamente las perspectivas del trabajo. Gracias.